Ok, con el permiso pues de los invitados, la compañera, iniciamos esta grabación. Es una entrevista a una persona que genera una labor excepcional con la docencia eh, en el nivel de la infancia. Nos va a proporcionar una información. Profesora Karen, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues generar este proceso de entrevista. Mi nombre es Andrea Roa, estudiante de 10º semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos viendo la materia electiva en la primera infancia y pues nos está acompañando mi compañera Carla Figueroa, que a continuación se va a presentar. Entonces, mucho gusto, profesora Karen y Judy. Yo soy Carla Stephanie Figueroa de la carrera Administración Financiera. Actualmente curso sexto semestre y estamos aquí aprendiendo mucho más de esta lectiva con la profesora Karen. Ok. Profesora, te queríamos preguntar, dentro de tu labor como docente, empezando pues desde tu decisión como docente dentro de la primera infancia, remontamos la primera pregunta, que es ¿por qué te interesaste en estudiar pedagogía infantil? Bueno, pues desde muy niña, prácticamente desde mis 18 años, empecé con el estudio de primera infancia. Me motivé mucho, yo no era mamá en ese entonces, pero pues me llamaba mucho la atención el trabajar con los niños, siempre me han gustado mucho los niños, entonces pues por eso decidí estudiar pues mi carrera como tal. Ok, mi profe, ¿qué recuerdas dentro de tu carrera que sea más relevante? Lo que estudiaste es profesional, para que nos pongas un poco en contexto, si es profesional, si es tecnólogo, si es técnico, y pues, ¿qué recuerdas de tu época como estudiante? Bueno, yo hice un técnico, lo hice en un instituto que se llama INCETEC. Ese técnico duró 2 años. Fue un proceso como de gran aprendizaje porque pues tú te limitas siempre que cuando vas a estudiar pedagogía es sentarte en el escritorio, dar la clase y ya. Y no, estudiar pedagogía creo que es mucho más de eso, es aprender a conocer los niños, que no todos los niños son iguales, no todos los genios son iguales, lo mismo es saber tratar con los papás, nos enseñan muchos modelos pedagógicos por el cual podemos enseñarle a los niños y muchas dinámicas. Creo que, bueno, cuando yo estuve estudiando, se limitaba la educación mucho a lo que es sentar los niños y ponerlos a copiar, a leer o a escribir, y era como un régimen muy diferente a lo que ahorita como tal se maneja. Digamos, yo trabajo con el ICBF y en el ICBF la educación es mediante el juego, aprender los colores mediante el juego, los números mediante el juego, trabajamos diferentes experiencias, la literatura, el arte, la recreación, la exploración. Entonces es mirar un poquito más allá de que a partir de varias cosas, pues los niños pueden adquirir muchos conocimientos. No es simplemente el sentar el niño y que él estudie ahí con su libro, su cuaderno, no. Entonces es más como la experiencia metodológica que cada quien maneje. Ok, mi profe. Ya nos resolviste como tres preguntitas de más que teníamos ahí en nuestro cuestionario. Para seguir en el contexto, te queríamos preguntar, ¿en este momento trabajas en una entidad que esté conectada con el SBF? Sí, ya hace casi 6 años llevo trabajando con una entidad que maneja, es un operador dirigido por el ICBF. Eh, este operador, pues obviamente por el ICBF pasan muchos operadores, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí en el jardín en el que estoy se llama Claveles de Amor. Ya llevo 4 años ahí trabajando con niños de diferentes edades. Cuando ingresé a trabajar ahí en Claveles, tenía niños de 3 años. Los siguientes 2 años me correspondieron niños de 3 a 4 años. Y pues este año tengo los niños más pequeños, los bebecitos, los que son niños de estimulación temprana, motricidad y esas cositas.
Ok, mi profe. Dentro de tu profesión, ¿crees que la educación dentro de esta entidad es de vital importancia el apoyo de los padres de familia acudientes o cuidadores de los menores? Sería parte de esa pregunta. Claro que sí, totalmente. Creo que siempre la educación debe ir entrelazada entre un trabajo en equipo tanto de papás como docentes, ¿no? Si queremos que nuestros niños obviamente aprendan, tengan o adquieran nuevos conocimientos, siempre debemos de hacer un trabajo en equipo. Como tal, la responsabilidad del conocimiento no es solo de los papás, sino pues también entre nosotras, ¿no? Nosotras influimos y damos ese conocimiento, pero pues obviamente los papás deben reforzar siempre en casita ciertas cosas. Entonces creo que sí, la educación siempre va a ir de la mano del papá y de la docente, pues para que esto sea una sola unión y pues obviamente el niño puede adquirir varios conocimientos. Mi profe, otra inquietud. Dentro de tu labor, cuando no se encuentra el apoyo, digamos, del cuidador, no sé si tienes, digamos, esa posibilidad dentro de tu lugar de trabajo, que no tengas los menores, pero lo tengan de pronto pues su padre, cuidador, y tenga que ser netamente responsable de ustedes. El proceso de educación, ¿cómo lo desarrollan ustedes? Como tal, siempre, digamos, cuando no hay un apoyo del papá, se genera ciertas alternativas como visitas del apoyo psicosocial, apoyos, como nosotros los llamamos, apoyos, ellos son nuestros apoyos. Entonces, digamos, como todo en jardines de ICBF se ve, tú puedes observar de todo, ¿listo? Entonces, como hay papás que sí son muy colaboradores, como hay papás que son muy dejados con los niños, hay hogares que son niños que no viven o viven solo con el papá o viven solo con la mamá, entonces mantienen como en esa guerra y siempre seamos sinceros que cuando pasa eso, los niños quedan en la mitad y los papás lo único que hacen es, no, es que yo le dije a él, no, es que una cosa, es que la otra. ¿Qué se hace ahí? Nosotras, aparte de que pues nosotros podemos facilitarle como docentes a los niños los recursos también para que podamos, no sé, desarrollar una actividad, también se pasa como un estilo de remisión a los apoyos psicosocial, salud, ya sea que veamos la negligencia, pues para que ellos nos apoyen y aborden estos temas de importancia con los papás. Como tal, digamos, la mayoría de los temas que se abordan con ellos es porque hay negligencias, porque no están pendientes de los niños, hasta por el aseo. Entonces, siempre hay como ese apoyo de los psicosociales, pues para ellos también ayudarnos a abordar esas cositas. O sea, en el proceso como tal, nosotras no estamos solas. Tenemos un apoyo, que son los psicosociales. Entonces, bueno, este papá no es muy colaborador, entonces se habla con la psicosocial o se pasa la remisión. No, es que uno evidencia que el papá no nos colabora. Aparte de eso, a veces el niño llega sucio, la niña llega sucia. Entonces, todo eso, los apoyos psicosociales nos ayudan para hacer un plan de mejora con las familias, pues para que obviamente ellos se interesen mucho más en la educación de los niños, ya que la mayoría de los papás los llevan a los jardines de ICBF es porque no tienen quien se los cuide, pero aparte de que nosotros los cuidamos, nosotros les enseñamos a ellos pues mediante el juego y las actividades rectoras que manejamos y siempre se requiere un poquito de ayuda de ellos pues para poder desarrollar ciertas actividades. Ok, mi profe. Invitamos a mi compañera Carla para que haga su aporte. Listo, Judy, gracias. Profe, desde su ámbito, ¿usted qué ha podido evidenciar en las actitudes de los niños cuando los padres no lo acompañan en este proceso del ámbito escolar? ¿Los niños cómo se comportan? Bueno, ahí sí yo creo que son cosas que se evidencian a leguas porque los niños, aparte, ellos se apegan mucho a uno y uno, la verdad, uno los aprende a conocer muchísimo. Entonces, son niños que tienen cambios emocionales, a veces son bruscos, eh, como que se aíslan de los demás niños, entonces siempre hay como que nosotros estamos muy pendientes de esas cosas y más cuando
Tú evidencias que una semana el niño es súper lindo, súper tierno, pero la otra semana llegó súper que no, algo pasó en casa, que tuvo un cambio emocional fuerte de un día para otro, entonces eso se evidencia bastante. Profe Karen, y seguido de esa pregunta, ¿su merced cree que los padres de familia conocen la forma de participación en el lugar donde te encuentras trabajando en este momento? Sí, ellos conocen, lo que pasa es que hay papás de papás, como hay papás que sí se involucran mucho por la crianza de sus hijos, como hay otros que lastimosamente en ocasiones por tiempo, por otras cosas no se involucran mucho. Como te digo, en ocasiones piensan que es solo irlos, que ya los dejo allá, me los cuidan, me les dan de comer y los niños ya, todo el día jugando, pero no. A ellos se les ha explicado muchas veces que aparte de que los niños juegan, aprenden mediante el juego, aprenden mediante una lectura, mediante una obra de títeres, o sea, muchas cosas que no es solo ir a jugar y dejar el niño ahí y excederse de varias responsabilidades, no. Como tal, digamos, ahí uno les exige muchísimo a los papás, tanto que lleven a los niños a citas médicas, que presenten actividades, que asistan a escuelas de padres, todo eso se les tiene siempre muy regido a ellos, pero pues como todo, ya uno sabe que hay papás de papás, que hay papás con los que sí puede contar, que hay papás con los que no siempre tienen la disposición, entonces pues ahí se vaya poquito más o menos con ellos. Listo, profe. ¿Y de qué manera le ha aportado a su vida trabajar con el ICBF? ¿De qué manera la ha impresionado o qué aspectos su merced ha aprendido de su trabajo en este tiempo trabajado? Creo que aprende uno a ser un poquito más humano, porque no todas las condiciones son iguales y a veces uno empieza, no, pero es que este papá o juzga a uno sin saber la situación es más allá de que haya tenido el niño que vivir. Eh, lo digo por experiencia propia, cuando entré a trabajar ahí a Claveles, eh, yo entré casi para un tiempo de mitad de año y era un curso, o sea, un nivel de párvulos, pero ese párvulos tenía niños de diferentes edades y ninguna profe que llegaba allá pues acomodaba el curso, que no, que esos niños eran muy pesados, que una cosa, que la otra, bueno, siempre haciéndoles el feo. Cuando yo llegué todo el mundo como que, uy, no, ese grupo es terrible, una cosa, hay un niño que es súper terrible porque el niño era súper terrible, pero pues era mediante como tal, la vivencia o la cuestión de vida que él tenía. El papá era consumidor, la mamá hace poco pues se había como tal rehabilitado, el niño mantenía como con la abuelita, le hacía falta esa, como es, no sé, esa figura materna. Y cuando yo llegué ahí, pues yo dije, no, hagámosle, o sea, no nos puede quedar grande, imposible sea tan pesado el nivel. La primera semana, uy, no, me dio súper duro. Yo decía, joder, madre, o sea, muchas cosas uno ve y es terrible porque son niños que a veces tú ves que vienen de una familia que sí, papá y mamá, otros que no han vivido con la mamá, otros que solo han vivido con el papá, niños que los papás tienen problemas a veces de drogadicción. Entonces, creo que le ayuda a uno a ponerse en el lugar del otro. Digamos, a este niño. Eh, Él tenía como esa afectación que no tenía una figura materna, entonces no, y tampoco paterna, así como constituida muy bien. ¿Qué hace uno? Pues uno obviamente les da amor, les da cariño, los niños se apegan a uno y van cambiando como tal su manera de ser. Con ese niño me pasó eso, ese niño era muy terrible, él no podía ver llegar a ninguna profesora al jardín porque de una vez ya le decía palabras feas o al salón les decía, te voy a matar, bueno, un poco de cosas súper terribles. Y pues yo le decía a mis compañeras, le hace falta amor, y literal le hacía falta amor, porque yo ya llegaba y yo era, venga, mi amor, tal cosa, y el niño era, hola, mamá, y el niño cambió mucho su comportamiento a raíz de eso. Entonces creo que es más como la empatía, el tener como ese amor y ese gusto por ellos y ponerse uno en el lugar del otro. Creo que de todo uno puede observar en un jardín de ICBF, muchas cosas. Entonces, pues a veces uno
juzga y juzga y juzga, pero hay que tener empatía. No todos los niños tienen las mismas situaciones, no todos los papás tienen la misma vida, entonces como hay unos que sí nacieron de buena familia o está bien constituida esa familia, como hay otros que desde pequeño no les ha tocado tan fácil y así mismo pues, así como a ti te criaron en tu infancia, tú vas a criar a tus hijos también. Entonces, pues sí, creo que es más de empatía, amor y gusto por lo que uno hace. Creo que esto es más de vocación y de amor hacia los demás. Listo, profe. Y como última pregunta, nosotros, ¿cómo podemos promover un buen comienzo en la vida de los niños? O sea, ¿cómo podemos cooperar para crear un entorno de protección que esté a favor de los niños y a favor de la infancia? Bueno, creo que como tal ambientes protectores podemos crear de diferentes maneras, empezando por tener una buena comunicación asertiva desde tu hogar, pero si tú no tienes un hogar constituido y tú vives, digamos, eres separada, pues por lo menos tratar de llevar una comunicación asertiva con el papá del niño, la comunicación bastante, el diálogo, porque no es solo decirle a mi hijo, yo le doy todo, no le hace falta nada, pero en la casa le hace falta, no sé, amor, respeto, tolerancia. Entonces creo que para crear un ambiente en verdad que sea constituido para ellos y de buen saber y de buena constitución para ellos. Creo que la tolerancia, que en ocasiones falla mucho, el amor y la buena comunicación para todos los ámbitos, tanto en el hogar como en el trabajo, o sea, en muchas cosas yo creo que prevalece demasiado eso. Listo, profesora Karen. Entonces, de todo este diálogo, pues nos queda como conclusión que la infancia es un proceso permanente y continuo que debemos ir interactuando y relacionando todas las calidades pertinentes y oportunas para la infancia. Y yo creo que como reflexión es requerir un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca el crecimiento y desarrollo de los ambientes sanos y seguros a los niños. No sé si Judy quiera argumentar su reflexión y su conclusión. Pues primero agradecerle a la profe, a la profe Karen por esa experiencia, por ese don y por esa labor de servicio, que realmente pues es un proceso bastante complejo desde la visión que pues estamos creando y formando de alguna manera los nuevos mundos, ¿no? Desde diferentes estratos sociales, ¿no? Como los hay jardines de un estrato muy alto, ¿no? Bastante costoso, pero yo pienso que lo más importante no es el valor económico, sino el don de servicio que tú tienes con los niños, más en estas edades que son como unas esponjitas, decía una profe alguna vez, y que es importante lo que tú dices, profe, el aportar la comunicación, el respeto, tanto propio como con la comunidad, y realmente es de vital importancia que de verdad los padres seamos un poco más conscientes del desarrollo de nuestros hijos y más en tu labor de servicio que gracias a esta entrevista ha sido demasiado enriquecedora. Muchísimas gracias, profe, Karen y compañera Carla. Que tengan una muy buena tarde. Finalizamos la grabación. Mil bendiciones. Sí, Vale, muchas muchas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias